Recordarles también, hermanos, que pueda compartir a través de sus redes sociales, su WhatsApp, sus estados, comparta los links que tenemos del canal de YouTube, que ya comenzamos a colocar las predicaciones allí, y también el link de la iglesia los días domingos. Cuando usted lo reciba en el grupo de la iglesia, usted lo puede poner en sus estados para que más personas puedan escuchar y puedan ver y aceptar a Cristo como su Salvador personal, ¿ok? Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, por favor. Le voy a pedir que me puedan acompañar a sus Biblias, al libro de Primera de Tesalonicenses, por favor. Vamos a leer el capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 12 al versículo número 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al versículo número 24. Cuando lo tenga, hermanos, pueda decir un amén para saber si llegaron. Y nos ponemos de pie para leer esta porción de las Escrituras. Yo voy a leer un versículo, usted lee el segundo, así hasta llegar al versículo 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 12. ¿Están todos allí, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, todos juntos, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todos juntos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. El 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todos juntos al 19. No apaguéis al Espíritu. Versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Todos el 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Todos juntos el 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor bendiga su palabra. Este mes, hermanos, del mes de la iglesia, estamos tocando algunos temas que tienen que ver con lo que es el desenvolvimiento natural que tiene la iglesia. Quiero en esta oportunidad poder concentrarnos en el versículo número 13, en la última parte del versículo, cuando dice acá el apóstol Pablo a esta iglesia en Tesalónica, y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero la última parte del versículo dice, tened ¿qué? Paz entre vosotros. Y yo quiero hoy hablar acerca de la relación que debe haber entre los hermanos en Cristo. Sabemos que después de 19 años ya aprendemos a conocer a la gente. Ya la luna de miel se va, ¿verdad? Ya uno ve a alguien, ya lo conocemos bien, conocemos sus virtudes, sus defectos, pero el Señor nos exhorta entre hermanos a tener paz entre nosotros. Así que hoy el tema de hoy es hablar de esa comunión que debe haber entre hermanos en Cristo. Pero vamos a orar para que sea el Señor quien pueda hablar a nuestras vidas. Padre, gracias. Una vez más, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has traído a cada persona hoy acá a la iglesia. Solo tú conoces sus luchas y todo lo que tuvieron que atravesar para llegar hoy. Señor, solamente te pido que nos perdones, nos limpies. Sabemos que no somos dignos, Señor, de ti. Que podamos recibir el mensaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos cargue de tu convicción
y que no salgamos igual a como entramos, sino que tú edifiques a tu iglesia, Señor. Gracias por estos 19 años que nos has regalado, que nos has permitido tener tantas alegrías, tantas tristezas, tantos lloros, pero Señor, es un privilegio habernos dado ya 19 años como iglesia. Síguenos ayudándonos. Y en este mes, Señor, sigue edificándonos para tu gloria y para tu honra. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Si usted tiene una Biblia con subtítulos en negrillas, si usted tiene una Biblia con subtítulos en negrillas, cuando comenzamos a leer el versículo 12, allí hay un título. ¿Qué dice el título que aparece allí arriba del 12? Dice: Pablo exhorta ¿a quiénes? A los hermanos. Esta carta acá en la iglesia de Tesalónica, esta primera carta, el apóstol Pablo termina dando algunos consejos y tips prácticos y rápidos. Cada una de las cosas que leímos acá es alguna necesidad o algún defecto que estaba atravesando esta iglesia. Quiero que ustedes sepan, hermanos, que no hay en ninguna parte del mundo hay iglesias perfectas. Hay iglesias que buscan a Dios, que están tratando de glorificar el nombre de Dios, pero que no hay una iglesia perfecta en el mundo. Y lo vamos a ver a través de cada una de las iglesias que el Señor nos dejó acá en la Biblia para nuestro aprendizaje. Cuando dice que debemos reconocer a los que trabajan, debe haber un tiempo en la iglesia donde hay que reconocer a aquellos que van un poco más allá, ¿okay? Que están dando un sacrificio un poco más, y la Biblia nos exhorta a reconocerlos. Pero en el servicio en la iglesia no podemos esperar que nos den una palmadita en la espalda para hacer algo para Dios. Nosotros necesitamos hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Va a llegar un momento donde hay que reconocer y hay que darle un mérito, pero no podemos esperar una palmadita para poder hacer las cosas, y nosotros debemos hacer las cosas para el Señor. Dice también que el apóstol Pablo está rogando a que amonesten a los ociosos. Es decir, que a veces van a haber gente ociosa en la iglesia, gente que no hace nada, que está entorpeciendo el labor en vez de ayudar a la iglesia. Habían gente ociosas en Tesalónica. Es decir, que sí es posible que en las iglesias haya gente que esté ociosa, que no esté haciendo nada. Y cuando hay alguien que no está haciendo nada, está ociosa, cae en chisme, cae en disputas, cae en peleas. Por eso es importante estar trabajando para Dios. Cuando nos concentramos en nosotros nada más acá, vamos a ver nuestros defectos. Por eso la iglesia debe concentrarse en el mundo, en predicar, en llevar la palabra del Señor. Dice allí que deben ser pacientes, que debían sostener a los débiles. Es decir, a veces van a haber personas débiles, gente que está llegando nueva, hay que ser paciente con ellos, sabiendo que es un proceso para aprender la palabra de Dios. El versículo 15 dice: no pague ninguno mal por mal. Tal vez habían allí algunas disputas, peleas entre hermanos, y estaban vengándose uno con otro, y estaban teniendo problemas, y por eso dice que deben seguir siempre lo bueno uno para con otros. El apóstol Pablo le dice que debían estar siempre gozosos. Tal vez había uno que otro por allí malhumorado. ¿Sabes? Siempre hay alguien que tiene como cara chupando limón, ¿verdad? Uno no sabe si está bravo, está contento. Bueno, la Biblia nos exhorta a estar siempre gozosos. ¿Amén o no, hermano? Alegres. En verdad, debemos manifestar el gozo del Señor. La Biblia también dice, el apóstol Pablo, exhortándole a la iglesia, que debían orar sin cesar, que debían dar gracias en todo, que no debían apagar al espíritu, no debían menospreciar las profecías, debían aprender a examinar las cosas, no podían aceptar todo lo que se les daba en cuanto a lo que es el mensaje, debían abstenerse de toda especie de mal. Pero, hermano, todos esos consejos que le dio Pablo a esta iglesia, muy buenos, pero yo quiero hoy concentrarme en el versículo 13, en la última parte del versículo, que dice que, hermanos, tener que
paz entre vosotros. La iglesia, hermano, del Señor debe ser un refugio. La iglesia debe convertirse en un oasis en medio del desierto. La iglesia, apenas nosotros estamos entrando y subiendo las escaleras allá, entendiendo, hermanos, que la iglesia no lo hace el local, la iglesia lo hacemos nosotros. Podemos estar recibiendo esta enseñanza afuera en la plaza del Cónsul, igual sería la iglesia. Pero cuando nosotros llegamos acá a la casa de Dios, esto debe convertirse en un oasis, debe ser un refugio de paz. Pero como somos humanos y tenemos fallas, fricciones, comenzamos a compartir con gente, comenzamos a tratar a gente y hay problemas siempre. Van a haber problemas entre hermanos. Problemas en cuanto a la personalidad, problemas en cuanto al comportamiento, problemas en cuanto a la falla de repente que alguien pueda hacerle. Pero si hay algo que el apóstol Pablo quería que la iglesia en Tesalónica tuvieran los hermanos, es que hubiera paz en la iglesia. Es decir, la iglesia no debe convertirse en un campo de batalla. Es muy incómodo tener que llegar a la iglesia y observar dónde está sentada, ya está sentada esa persona, me siento yo de este lado. No debería ocurrir. No sé si está conmigo, mi hermano. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? No debería ocurrir en la iglesia que hayan problemas y mucho menos que hayan hermanos que digan, no, yo tengo ya 3 años que no le hablo a Oliver. ¿Cómo? 3 años que no le habla a la hermana Lireidi, ¿cómo es eso? No, yo tengo ya como 1 año que no le hablo al hermano Diego. ¿Cómo es eso? Hermanos, entre nosotros debe haber paz. Paz. Y debemos tener las herramientas para, como iglesia, ya después de 19 años, hermanos, después de 19 años, debemos madurar y aprender a tener fricción, porque vamos a tener fricciones, vamos a tener dificultades, pero como hermanos maduros necesitamos arreglar las cosas y tener paz entre nosotros. Yo no sé, no me lo va a responder, pero de repente usted puede decirme, pastor, yo llegué a la iglesia y le reconozco que había un hermano que me caía mal. Yo creo que todos en alguna manera vemos a alguien y no me cae bien ese hermano. Somos humanos, ¿verdad? Y yo le reconozco que cuando hace muchos años había un joven que yo lo veía y me provocaba darle, no sé, tenía algo que yo decía, oh, este es mi aguijón. Y de verdad, hermanos, yo lo veía, yo le decía a mi esposa, Señor, me trabaje mi paciencia. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, me trae ese aguijón tan fuerte para mí? Y era el hermano Eros, hermano. Lo reconozco. Él no está hoy, lo estoy confesando, ¿verdad? Mi pecado. Todos los demás jóvenes, lindos, chévere y todo, pero Eros tenía algo. Que yo lo veía, yo decía, Señor, este está aquí para probarme o para sacarme de mis casillas. El Señor trabajó mi paciencia, hermano, con Eros. Y bueno, y gloria al Señor, ahí está Eros, ¿verdad? Qué bendición, todo lo que Dios ha hecho. Pero yo estoy seguro que usted está hoy acá, y si usted es una persona de carne y hueso, y puede decir, bueno, pastor, sí, yo puedo reconocer que cuando yo llegué, esa hermana no me caía. Ese hermano no lo pasaba ni con, bueno, pues no sé, habían cosas que solamente Dios, el amor del Señor. Bueno, somos humanos y el ser humano está diseñado para relacionarse, para tener comunión. El ser humano no puede estar ausente de otros seres humanos, necesitamos el compañerismo, y la iglesia es uno de los principales lugares donde debemos tener correcto compañerismo. Mire, usted llegó a su trabajo y hubo un compañero de trabajo que no le caía bien. Usted no va a renunciar porque le cayó mal ese compañero de trabajo. Usted aprende a soportarlo, a aguantarlo. Y si hay un calificativo que el Señor nos da a nosotros como hermanos en Cristo, es soportándoos unos a otros. Y también, hermanos, reconocer, porque uno dice, sí, pastor, usted tiene la razón, esa hermana es tan difícil, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene un componente difícil y tampoco podemos decir que somos la última Coca-Cola en el desierto.
Usted también tiene sus cositas. Usted también tiene sus detallitos que no lo vemos porque tan sencillamente a veces nos cuesta ver nuestros propios errores, pero así es el cuerpo de Cristo. Así es la iglesia y debemos aprender como hermanos a tener paz entre nosotros. Mire, lo menos que podemos hacer un día nosotros es dejar de venir a la iglesia porque tenemos problemas con alguien dentro de la iglesia. Necesitamos tener la madurez correcta para tener esa paz. La Biblia le exhorta a esta iglesia a través del Espíritu Santo, le dice que debían tener paz entre ellos. No sé, la Biblia no muestra exactamente qué, pero habían problemas entre los hermanos en los cuales no estaban compenetrándose. Cuando hablamos de la paz, estamos hablando que la definición de paz no es estar ausente de problemas. Para el mundo, la paz es estar en un paisaje frente al mar, con el sonido de las olas chocando contra las rocas, las gaviotas volando, los cangrejos caminando, el sonido, una musiquita ahí de fondo y ahí nosotros ahí frente al mar, las olas. Eso es paz. Eso no es paz. La paz no es estar ausente de los problemas. La paz es que yo no dejo que lo que está externo afecte mi tranquilidad. La Biblia dice que el Señor nos da una paz como el mundo no la da. No vaya allá, pero dice en el libro de Juan 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, usted puede llegar a su casa hoy y tiene tremendo problema en su casa, el ambiente de pelea, pero usted está ahí en su cuarto, Dios le puede dar la paz a usted. Porque la paz no está, tiene que estar sumergida en una tranquilidad externa. La Biblia dice que el Señor nos da paz y dice, en mí tendréis paz. La palabra del Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice, hermano? Ni tenga miedo. El Señor nos da una paz diferente. A veces la gente va a decir, pero ¿cómo es posible que estés tan tranquilo y te está pasando tantos problemas? Bueno, porque el Señor nos puede dar paz en medio de la tribulación. Nos puede dar esa confianza y esa tranquilidad. Por eso, cuando hablamos de la paz del cristiano es diferente a la paz que tiene a alguien sin Cristo. Necesitamos entender que la paz de Dios la encontramos solamente en Él. Mire, a pesar de las dificultades y problemas que nosotros estemos pasando, su origen, el origen de la paz es el Señor. El mundo dice que está en paz. Bueno, ya hemos visto las guerras, cómo pasan de un momento a otro. Realmente no, el ser humano, hermanos, la humanidad, no ha tenido un día de paz en todo el mundo, en toda la humanidad. Siempre el mundo ha estado en guerra. Si no es esta nación contra la otra, si no es este continente contra el otro, nunca ha experimentado lo que es realmente la paz. Nosotros como cristianos sí podemos experimentar la paz en Cristo Jesús. Dios nos da una paz diferente. Pero aquí nos habla de tener paz entre los hermanos, tener paz entre mis hermanos en Cristo. Y comienza el escritor, hermanos, citando el verbo tener con un imperativo, porque dice allí, no dice tener paz entre vosotros, dice tened. Y cuando nosotros vemos la letra D al final del verbo, significa que es imperativo, es una orden de parte del Señor. Nos dice que debemos, es una orden del Señor, tener paz entre nosotros. No podemos entrar en disputas, en bravuras, y de repente puede haber que en algún momento tengamos alguna dificultad entre hermanos, pero de allí, hermanos, a pasar a días, semanas, meses, años sin hablarle a mi hermano en Cristo, estamos en graves problemas. Porque ¿cómo Dios va a poder perdonarme a mí si yo no perdono a mis hermanos? ¿Cómo Dios va a escuchar mi oración si yo primero no he perdonado a mi hermano? Así que es importante, hermano, tener en cuenta este tema, porque yo le doy la gloria al Señor por nuestra iglesia durante estos años, pero a veces en medio de la iglesia hay hermanos que no se hablan.
¿Está conmigo, mi hermano? Que no se hablan. Y no hay una razón, no hay una razón humana que justifique que yo no tenga paz con mi hermano. No la hay. Por el contrario, estamos caminando por un terreno bastante difícil. Hermanos divididos trae como consecuencia una iglesia dividida. Cuando hay hermanos que no se hablan, está dividiéndose el cuerpo de Cristo. Cuando hay un grupo de hermanos que no le habla a este otro grupo de hermanos, se está dividiendo el cuerpo de Cristo. Y una iglesia dividida, hermanos, no puede hacer efectivamente la obra de Dios. No la podemos hacer. El cuerpo necesita estar en completo funcionamiento. No sé si usted le ha dado un calambre, usted cuando de repente uno está y le da un calambre en el pie, qué difícil es caminar con un calambre, ¿verdad? Y hacer una labor con un pie encalambrado. Bueno, cuando hay un hermano y hay un grupo, un hermano que está molesto con otro, es un pie acalambrado, hermanos. No podemos movernos, no podemos hacer la obra de Dios como es hasta que se solucione esto. Y ojalá que después de este mensaje, después de esta predicación, si por ahí hay alguien que no le habla a alguien o alguien que no está viendo, pueda tomar esta enseñanza para arreglar su vida con su hermano. Amén, hermano. Ok, así que usted no esté allí. Sí, pastor, tiene razón. Yo conozco a esta hermana, no le habla a esta otra hermana. Importante poder tener paz entre nosotros. Por supuesto, hermanos, siempre va a haber en la iglesia a hermanos que están llegando bebés espirituales, que de repente están en su proceso de aprendizaje, están en su proceso de aprender cosas que antes no sabían, pero una señal de un cristiano maduro es que arregla sus problemas con sus hermanos. ¿Ok? Esa es una señal de un hermano maduro. Hace muchos años hubo un hermano entre nosotros que se fue de la iglesia porque una hermana no lo saludaba. Porque no lo saludaba. Él agarró y se encarró de ese tema. Es que esa hermana no me saluda, tiene algo en contra de mí. Hablamos con la hermana. Yo no es que no tenga algo contra él, simplemente que cuando lo he visto, de verdad, no lo hice con intención. Y ese hermano agarró eso de que no me saluda, y se fue de la iglesia. Hermano, si alguien no lo saluda, salúdelo usted. Vaya, salúdelo usted. Una señal de un cristiano maduro es que entiende que estamos en la iglesia por Cristo Jesús. Si no te saluda, salúdelo usted. A veces hay hermanos que están haciendo algo por ahí y están un poco avergonzados y no me quieren saludar. Y de verdad es difícil porque yo por mi ojo derecho no veo, pero ahora por el izquierdo tampoco estoy viendo muy bien. Pero yo lo veo y yo lo busco, hermano. Hay que buscarlo, saludarlo. No vaya un día usted a dejar de venir porque alguien no me saludó. Lo importante es que el Señor lo haya saludado en su devocional tempranito en la mañana. Y todo tiene que ver con nuestra relación con Dios. La otra vez hubo una hermana que se fue de la iglesia porque no la felicité en su cumpleaños. El pastor olvidó mi cumpleaños, hermano, yo olvido el mío. Sí, gloria a Dios por el Facebook que me recuerda que hoy cumpleaños alguien, pero no lo hice con intención, se me olvidó, no sabía que estaba cumpliendo años y yo esperé que el pastor me felicitara, de verdad, perdóneme, no lo hice con intención, pero una característica de un cristiano maduro no se va a ir de la iglesia porque no lo felicitaron en su cumpleaños. Hubo una ocasión, una oportunidad, una hermana que se ofendió porque yo no la puse en mi estado. Porque ese es otro, porque si no se pone en el estado, pero el pastor no me puso en su estado. Hermano, yo no pongo ni a mi mamá en mi estado. Realmente, yo no estoy poniendo en estado. Hermano, yo tengo más de 2,000 contactos en mi WhatsApp. Yo no puedo ver todos los estados de todos. Pero hay gente que tiene esto como algo, un punto de honor, y eso va atrayendo cuestiones a su vida y termina amargándose y termina tan sencillamente alejado del Señor. O yo me voy de la iglesia porque no me visitaron, alguien no me visitó. Hermanos, el punto es que debemos aprender y madurar, que nosotros estamos aquí en la casa de Dios,
es porque estamos sirviendo a Dios. Si de repente alguien no me habló, háblele usted. Si alguien no le visitó, bueno, visítele usted. Tan sencillamente allí como eso. Donde no hay paz, hermano, va a haber contienda. Y es importante que debemos evitar las contiendas. Gracias al Señor, no hemos tenido nunca en nuestra iglesia el caso de que dos hermanos se estén cayendo a golpes. Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor. Pero usted no creerá que hay iglesias donde hay hermanos que se han entrado a puño. Hermanos de la iglesia. Hermanas se han agarrado de las greñas. Y una vez enseñamos que si hay dos hermanos que pasan a la parte de los puños y la parte de las greñas, esos hermanos quedan disciplinados automáticamente porque un hermano en Cristo no se pelea. ¿Está conmigo, hermano? No, que yo soy así, yo soy llanero. Yo soy de Oriente y las orientales pegan y después averiguan. Eso era antes. Eso era antes de conocer a Cristo. Somos ahora una nueva criatura. Pero no ofendemos y no golpeamos con nuestras manos, pero somos expertos golpeando con nuestras palabras. Somos expertos golpeando con nuestra boca. Y a veces lo que decimos golpea más duro que un golpe físico. Y allí es donde debemos refrenar nuestra boca como cristianos, como hermanos. Debemos medir lo que decimos, porque ahí sí han caído muchos hermanos en contiendas, en peleas, con sus palabras, con lo que dicen. Y es importante tener paz entre nosotros y evitar caer en contiendas. Siempre en una contienda habrá un ofensor, un ofendido y un intermediario. Hay momentos donde le tocará, fue usted el ofensor, o de repente habrá momentos donde usted fue el ofendido, y a lo mejor habrá momentos donde usted es el intermediario. Pero la Biblia es claro, hermanos. El Señor nos dice en su palabra, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú a él primero. Sí, primero perdónale a tu hermano. No esperes que él venga. O no esperes que él venga arrodillado en dos chapitas y dos bloques a los lados. Necesitamos ir y ser ese cristiano que pueda traer paz en medio de esa dificultad. A lo mejor usted va a ser un día un intermediario entre dos hermanos que usted sabe, estos dos hermanos tienen algún problema. Pero no vaya a agarrar, hermano, y decirle, mira, supiste cómo te miró, ¿vale? La hermanita te miró, pero tú entraste y te torció los ojos. Eso no es un buen intermediario. Estamos llamados a ser conciliadores. A lo mejor le volteó los ojos porque le dio un retorcijón al estómago. Uno no sabe. Pero siempre usted sabe que nosotros los latinos somos expertos en poner el papelito. ¿Se acuerdan nuestra generación de túmbale el papelito aquí? ¿Alguien se acuerda? Lo de esta generación, búsquelo en Google, ¿verdad? Que lo ponían así y siempre había uno, ¿verdad? Que ponía, a que no se lo tumba. Siempre había uno, pero en la iglesia no debe haber uno que a que no se lo tumba. El intermediario debe llevar a la paz a los hermanos. ¿Está conmigo, mi hermano? Necesitamos tener paz entre nosotros. Mire conmigo, por favor, a Filipenses 4:2. Ya sabemos que el Señor nos manda a tener paz. Y cuando hay dos hermanos que están peleados, hay una división en la iglesia. Y una iglesia dividida no puede hacer la obra efectivamente. Filipenses capítulo número 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Cuando lo tenga, digan un amén para saber que está allí. Dice el apóstol Pablo, ahora otra iglesia, le dice ahora a la iglesia en Filipo, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? Sentir en el Señor. Wow, hermano, mire, qué tremendo que la pelea de estas dos hermanitas quedaron para la historia. El apóstol Pablo tuvo que escribir en sus cartas divinamente inspiradas por el Espíritu Santo, y no se habla de Evodia y Síntique, sino como dos hermanas que estaban peleadas, que habían tenido una discusión. Y acá el apóstol Pablo le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
¿Qué pasó entre Bodia y Síntique? Bueno, ¿qué sucede entre dos mujeres? Entre dos hermanas, no sé, tal vez esta le prestó un vestido y la otra no se lo regresó. No sabemos que si le agarró un producto de Avon y no se lo pagó. Me estoy tratando de transliterar los problemas actuales de las hermanas al día del 2024. No sé qué sucedió entre Bodia y Síntique, pero eran dos hermanas que se estaban agarrando de las greñas. Estaban peleando. Y el Señor a través de Pablo le dice, ruego que sean de un mismo sentir. Versículo 3, hermanos, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Le estaba diciendo, yo necesito que por favor las ayudes, porque son buenas hermanas, que han servido al Señor, pero están teniendo problemas entre ellas. Bueno, si en la iglesia en Filipo había una Evodia y una Síntique, yo no dudo que en medio de nosotros hay una Ruperta y una Ana. Y le estoy dando esos nombres, pues no creo que hay que se llame Ruperta aquí, ¿no? Pero evidentemente van a haber problemas entre los hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermanas y hermanos? Que regularmente en los hombres somos tan diferentes a las hermanas, porque a veces tenemos problemas entre los hombres, agarramos, nos reunimos, mira acá, ¿qué te pasa a ti conmigo? Bueno, tú hiciste esto, ok, y tú también, ok, me perdonas, te perdono, un abrazo y nos vamos jugados, ¿no? Y nos vamos jugados, ¿no? A cambio, las mujeres tienen un disco duro de como 50 terabytes, almacena hora, día, y tiene un registro cronológico donde ellas hacen una captura fotográfica donde ven todas las expresiones faciales. Saben que el golpeo del pelo, cuando lo hacen en una intensidad de 60 grados, indica la gravedad del problema, o la torsura de los ojos indica que tienen una cosa, hermana, que incluso... No, pero es que ella estaba ahí y como movió el pie, estaba brava conmigo. ¡Wow! Tremendo. Y regularmente, cuando hay algún problema entre hermanas, una de las principales dificultades es que perdonan, pero no olvidan. Perdonan, pero no se olvidan de eso. Ahí está. Es que hace 5 años usted me hizo algo. 5 años. Una vez hubo un hermano que me dijo, pastor, yo no vine más porque yo estoy bravo con usted. Pero hermano, ¿qué le hice yo? ¿Usted no recuerda cuando estábamos en el hotel que yo iba entrando por la piscina y de repente usted pasó rápido y no me saludó? Le dije, hermano, eso fue hace 15 años. 15 años yo me había dormido todas las noches como un bebé. Yo ni siquiera me imaginaba, hermana, que usted estaba molesta conmigo porque no la saludé. Sí, pastor, ese es mi problema, es que yo guardo en mi corazón. 15 años guardando eso, hermano, wow. Me quito el sombrero. El Señor ruega, si aquí hay una Evodia y una Síntique, el Señor les pide a que arreglen su situación. No debe haber en la iglesia una hermana que esté brava con otra. No debe haber un hermano que esté molesto con otro. Necesitamos tener, ¿qué, hermanos, entre nosotros? ¿Tener qué? Paz entre nosotros. Qué difícil es ser de un mismo sentir, pero el Señor nos manda a ser de un mismo sentir. Mire conmigo Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo número 10, cuando lo tenga, pueda decir un fuerte amén, por favor. Primera de Corintios 1, 10. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 1, 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué, hermanos, dice ahí? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros
hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué, hermanos? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros decían, y yo de Cristo. Ahora, hermanos, ya vimos que en Tesalónica el Señor le dice, tened paz entre vosotros. En la iglesia en Filipo había Body Sinti que se estaban agarrando las dos. Aquí en la iglesia de Corintios dice que habían contiendas. Y dice que Pablo fue informado por los de Cloé, ¿okay? Que habían este tipo de problemas en la iglesia. Bueno, las iglesias, como les dije al principio, no hay una iglesia perfecta porque no somos perfectos. Y esto ocurre en las iglesias, ocurren problemas, pero la madurez de esa iglesia va a depender de cómo ataca y soluciona estas cosas. Es imposible evitar tener una contienda entre dos hermanos, ¿okay? Por eso estamos como con el pastor Oliver enseñándole un tema muy importante que es el tema de las finanzas. No hay problema que usted haga negocios con hermanos de la iglesia, no hay problema que usted traiga algunos productos y venda y tenga su negocio, pero lo que debe cuidarse es que no debe haber un hermano en Cristo bravo con otro porque no le ha pagado algún artículo. Debe tener cuidado, hermanos, que eso no vaya a afectar su comunión como hermanos en Cristo. Una cosa es el trabajo, una cosa es lo que vende, una cosa es lo que compra, una cosa es lo que nos une, que es la sangre de Cristo Jesús. Aquí en esta iglesia en Corintios había contiendas. Y el Señor les dice ahí, hermano, lo primerito que le dice el Señor a la iglesia en Corintios es, dice allí, os ruego, pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma ¿qué? Una misma cosa, que habléis todos una misma cosa. Evidentemente, hermanos, no está hablando de que la gente tenía que tener una sola conversación. Aquí en la iglesia vamos a encontrar a nuestros hermanos, vamos a disfrutar, vamos a hablar, vamos a compartir, pero necesitamos tener un mismo propósito. Cuando dice que debemos hablar todos la misma cosa, es que tenemos que tener un mismo norte. Hermanos, estamos aquí para traer gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito en la iglesia. Y a veces llegamos y bueno, hablamos de la última película que vimos, está bien, el tiempo de compañerismo, hablamos de nuestros hobbies, hablamos de muchas cosas, hablamos de política. Y lo peor que podemos hacer en la iglesia es molestarnos por política. Si de repente usted tiene un punto de vista, el otro tiene otro, no, vamos a sentar de este lado a los de la revolución y al otro lado a los de los... Mira, hermanos, aquí en la iglesia el único partido que hay, el único color que hay es el rojo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver con otros. No, vamos a quitar el rojo para no entrar en dinámica. Vamos a quitar el rojo, ¿ok? Pero no está bien que hayan dos hermanos molestos por política. ¿Usted sabe por qué? Porque los políticos cambian y los políticos hacen cosas cada vez diferentes, pero nuestro Señor es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. O sea, no debe haber problema. Incluso a veces hay hermanos que se molestan por deporte. Hermanos, no se moleste, el mejor equipo son los Leones, usted no puede molestarse por eso. ¿Eso por qué? Echando broma, pero hay hermanos que se molestan con otros porque el Magallanes no ha ganado en los últimos años, andan bravos. ¿Verdad, pastor? No, ¿verdad? Entonces, mire, están peleándose, matándose por Messi y Ronaldo, quién es mejor, ¿verdad? Y terminan los juegos y Messi y Ronaldo a tomar juntos y los dos hermanos de Cristo bravos entre la iglesia. Entonces, cuando el Señor nos manda a hablar una sola cosa, es que compartamos las bendiciones de Dios. Hablemos de esa alma que recibió a Cristo. Vamos a orar por el aniversario. Vamos a hablar de lo que realmente nos compete. No digo que no hablemos de otras cosas, pero un cristiano debe tener más en su palabra, en su boca, la palabra de Dios que la política y los deportes. Debemos hablar de Cristo. Pero, sencillamente, hermano, necesitamos con lo que hablamos. Y uno de los problemas es que habían grupos en la iglesia. Habían
grupos. Y el Señor los reprendió porque dice, hay unos que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Es decir, la iglesia estaba en grupo y aquí no estamos divididos, aquí somos uno solo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. No hay grupos. Por eso le decimos a los jovencitos, no, pero es que siempre es un grupito, ese grupito solo para arriba y para abajo. Y vamos a hacer un grupo de WhatsApp nosotros solitos aquí, nosotros acá, este grupito acá. No, hermanos, la iglesia no es para hacer grupos aislados, somos un solo grupo todos nosotros. Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque allí es donde entramos en problemas. Empezamos a hablar más de lo que necesitamos hablar. Mire, debemos tener cuidado con nuestras palabras. La Biblia dice en las muchas palabras, ¿qué dice? No falta pecado. Mire conmigo Proverbios 10, 19, por favor, rápidamente. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Dice la palabra en las muchas palabras. ¿Qué dice ahí, hermano? No falta pecado, más el que refrena que sus labios es prudente. Mira, hermanos, tenemos que tener como cristianos un manual de procedimiento. Mire, a veces, qué bendición es, vamos a ir a comer un helado. Yo no digo que no, vamos a ir con fulano, pereceo, no vamos a ir todos a comer un helado. Pero sí hay un grupito que vamos. Pero en esa reunión que están comiendo el helado, la primera conversación que sale para hablar de otro, eso no es una reunión correcta. No es una reunión correcta. Ese grupo de WhatsApp que se hace paralelo y cuando se hace allí para hablar de otro, eso no es un grupo correcto para un cristiano. Hermanos, debemos hablar una misma cosa. Si usted ve que está reunido comiendo un heladito allí con un grupo y llega uno para desahogarse, yo que tengo que desahogarme, y comienza a hablar mal de otro hermano de la iglesia, hermanos, allí donde usted dice, no, Señor, si aquí vamos a hablar de alguien es para orar por esa persona. Debemos cuidar lo que decimos, hermanos, porque en las muchas palabras no va a faltar pecado. Debemos tener cuidado con eso. Estábamos en estos días hablando y enseñando que eso de desahogarse, es que yo quiero desahogarme. En ese desahogamiento lo que está es envenenando el corazón a otra persona. Debe tener cuidado, hermanos, con lo que hablamos, lo que decimos. Tener cuidado de quién hablamos. Y cuando ya esa reunión se convierte en criticar, ya no es una reunión que está el Espíritu Santo allí. Entonces, yo creo que si nos reunimos como hermanos en Cristo a comer un helado, a pasear, lo primero que debe haber ahí un devocional. Un devocional, bueno, vamos a tener una lectura, vamos a tener un momento de oración, vamos a tener esto, pero si esa reunión es para criticar, para hablar, para chismosear, sálgase de ahí. Sálgase de ahí, porque si en la iglesia de Tesalónica habían Evodia y Síntique, si en Tesalónica había gente así, en Corintios había gente así, lamentablemente va a haber gente así entre nosotros. Y después de 19 años, hermanos, ya el Señor nos ha enseñado que cuando alguien está mal espiritualmente, quiere que los demás estén también mal espiritualmente. Usted aprenda, tenga un radar, una antenita de vinil para detectar la presencia del enemigo. O sea, no, esta persona, cada vez que hablo con esta hermana, lo que hace es hablarme mal de otra. Cada vez que hablo con lo que hace es criticar todo lo que hacemos. Ya usted tiene que entender y tiene que desarrollarse esa antenita de vinil, que eso no es una buena amistad. Una buena amistad es la que te va a empujar a ser más fiel al Señor. Una buena amistad es la que te va a llevar a arrepentirte, decirte, no vale, vamos a hablar con esa otra persona. Vente, vamos a ir con él. No te quedes callada con eso. No te guardes, no, es que yo soy una buena amiga porque yo me guardo todo. Eso no es una buena amiga. Porque los tesalonicenses podían haber dicho, eso es Cloé, si son chismosos. ¿Verdad? Y dice que los de Cloé le avisaron a Pablo. Fui informado por los de Cloé. Qué chismosos son. Entonces hay gente que va así, vía un voladero, pues se va a un voladero y la gente ve que se va a un voladero y no dice nada porque no es chismoso. Pero después que se cae, se va rodando, después dice, yo hubiese hablado, hubiese buscado la ayuda, hubiese pedido la ayuda, otra cosa hubiese pasado.
Hermanos, necesitamos tener un mismo sentir si queremos que Dios bendiga nuestra iglesia. Queremos que Dios bendiga nuestra iglesia. Dice ahí, y fui informado por vosotros, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Hermanos, acá en la iglesia no debe haber grupos ni sectores, debemos ser un solo grupo para el Señor. Un solo grupo para el Señor. Mire conmigo, hermanos, para terminar ya, mire conmigo 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, hermanos, para saber que está allí. 1 Corintios 3, 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué, hermanos? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo da una característica de un cristiano maduro, es que evita las contiendas y los celos. Hay que hablar, hermanos. Hay alguien que está teniendo algún problema, hable con esa persona. Siéntense, mire, esto no puede seguir así. Va a venir la Santa Cena el otro domingo. Y no podemos tomar la Santa Cena molesto con un hermano aquí en la iglesia. Necesitamos arreglarnos, necesitamos hablar. Y le digo algo que nosotros hemos vivido, hermano, pues yo toda la vida no fui pastor, yo también fui oveja y estuve ahí sentado. Y he tenido que ir a pedir perdón, he tenido que hablar, he tenido que buscar. Y nosotros, si queremos que el Señor bendiga a nuestra iglesia como la ha bendecido estos 19 años, debemos tener paz entre nosotros. Debemos tener ese espíritu de paz entre nosotros. Como dice la palabra del Señor, le dijo Pablo allá en la iglesia de Tesalónica, tened paz entre vosotros. ¿Está conmigo, mi hermano? Bueno, lo dejamos hasta aquí. El otro domingo seguimos con otro punto importante de nuestro desenvolvimiento acá en la iglesia. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración y pasar